Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el país. Como es acostumbrado, todos los miércoles nos comunicamos con ustedes a través de la señal en vivo por intermedio virtual, que es la forma que hemos aprendido a comunicar y usamos producto de la pandemia. Hoy es una ocasión especial porque estamos en un lugar diferente del que normalmente transmitimos. Normalmente lo hacemos de la oficina, del local partidario. Algunas veces lo hago directamente desde mi domicilio. Sin embargo, el día de hoy tenemos una reunión que acostumbramos a tenerla una vez al mes para evaluar el nivel de avance que vamos teniendo en la organización del partido político Perú Primero. Por eso estamos hoy respetando las normas sanitarias en un lugar amplio y con la distribución correspondiente, con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, como también con los coordinadores regionales del partido Perú Primero, quienes me acompañan, y que inmediatamente terminamos esta comunicación, mantendremos una reunión de trabajo de carácter político con todos ellos. Agradecerles a los dirigentes, pero agradecerles también a todos los ciudadanos y ciudadanas que vienen apostando y creyendo en el partido político Perú Primero, en el cual me han dignado con la elección como su presidente del partido. Ahora entrando a los temas que siempre conversamos, que son las de coyuntura. Se refieren básicamente a 3 puntos que queremos tratar el día de hoy. Que el día de ayer principalmente se han sucedido. Uno, que es un tema que a todos nos convoca y a todos nos llama la atención. Es el esfuerzo que hacemos como país para llegar al Mundial de Qatar, que se va a llevar adelante a fines de este año. Y los peruanos, así como el 2018 estuvimos en Rusia, después de varias décadas, queremos nuevamente repetir esta clasificación de manera sucesiva en 2 mundiales. Y estamos cerca. Y creo que cuando vemos jugar al equipo peruano, el equipo blanco y rojo, el equipo de todos los peruanos, nos da mucha emoción. Y alentamos de donde estemos. Ayer obviamente en el estadio no hubo el 70% de público, como se había establecido, estaba prácticamente lleno. Pero sumado al público que estaba en el estadio, creo que todos desde nuestras casas hacíamos fuerza común para tener un resultado positivo. Y han sido 2 fechas muy importantes que se han llevado a cabo, una de visita, Perú-Colombia, en Barranquilla, y una de local, aquí en Lima, Perú-Ecuador. El objetivo que decían los especialistas es que debíamos tener 4 puntos, y lo hemos conseguido. Pensábamos que en Colombia íbamos a tener 1 punto y aquí 3 puntos de local. Al final se han invertido, pero hemos logrado los 4 puntos, lo que nos mantiene todavía en carrera. Falta solamente que en el mes de marzo, el próximo mes, el 24 y el 29 de marzo, cuando juguemos con Uruguay en Montevideo, y con Paraguay el último partido aquí en Lima, firmemos y sellemos nuestra clasificación al Mundial de Qatar. Nuestros futbolistas están poniendo todo su esfuerzo y nosotros estamos con ustedes, deportistas que se entregan por completo y que nos dan tanta emoción cuando vemos un triunfo, cuando vemos un gol peruano. Confiamos que con los 2 partidos que nos quedan y viendo cómo estamos en la tabla en zona de clasificación, esperemos que logremos nuestro objetivo. Pero qué diferente ver el esfuerzo que ponen los jugadores en la cancha, en el fútbol, cuando vemos el esfuerzo que no ponen las autoridades y políticas en la cancha de las instituciones más importantes del país. Ayer también hemos sido testigos
de cómo se ha querido encarar una crisis política del Ejecutivo, generada por el propio presidente de la República, no generada por la oposición. Es el propio presidente de la República, con sus decisiones incorrectas, inadecuadas, que ha generado una crisis que ha derivado en que se caiga todo el gabinete de la premier Mirta Vázquez. Ayer mismo, aprovechando que todos estábamos concentrados en el partido de Perú-Ecuador, juramentó un nuevo gabinete. Precisamente lo hicieron para que no se analice ni se comente a los nuevos ministros, porque todos estábamos concentrados en el fútbol. Y vemos que el gabinete, si bien hay un cambio de 10 ministros respecto al gabinete anterior, pareciera que va hacia la misma línea. Destacamos algunos ministros que sí tienen experiencia y tienen una trayectoria respetable, pero son los menos. La mayoría todavía son ministros que tienen cuestionamientos por su quehacer, su experiencia en el pasado. Vemos que la razón de ser de toda esta crisis ministerial, que fue el Ministerio del Interior, con la salida del exministro Avelino Guillén, debió superarse con un ministro de las mismas características que generó Avelino Guillén por su trayectoria. Sin embargo, han designado a un ministro del Interior que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que tiene cuestionamientos dentro de la propia Policía Nacional, cuando ahí se ha debido tener todo el cuidado de poner a un ministro que no tenga tacha y que pueda generar el respeto de toda la institución policial y generar el respeto de la ciudadanía. Se han mantenido algunos ministros muy cuestionados. El ministro colectivero, que tiene a su cargo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que aboga por la informalidad del transporte, se ha mantenido en el cargo. Así debió ser la oportunidad de reemplazarlo. Y hay algunos reemplazos que también generan dudas, porque son personas que no tienen experiencia en el sector o han manifestado posiciones de alguna manera cuestionable. Me refiero a la ministra de la Mujer. La ministra de la Mujer debe recordar que el ministerio se llama Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, su actuar tiene que ser para que ella represente los intereses de la mujer, pero no descuide a las poblaciones vulnerables. Y me parece que por ahí va a haber un gran problema con la ministra elegida para el cargo, que ella no considera como poblaciones vulnerables sectores importantes de la población que deben tener el mismo trato y las mismas posibilidades que todos los peruanos y peruanas. Algo que me llama la atención es que de un gabinete de 19 ministros, solamente haya 4 mujeres. Cuando nosotros, cuando ejercíamos la presidencia, con el ejemplo demostrábamos que había que buscar la equidad. Y hemos llegado incluso a gabinetes donde había más mujeres que hombres. Había gabinetes bajo mi gestión como presidente que había 10 mujeres y 9 hombres. Y siempre era muy cercano la cantidad de mujeres y hombres. Pero que ahora de 19 ministros hayan 15 hombres y solo 4 mujeres, demuestra un maltrato para todas las mujeres del Perú, que son tan capaces como los hombres y que están subrepresentadas en el gabinete ministerial. Entonces, siempre a un gabinete hay que darle tiempo para que demuestre su proyecto que tiene para mejorar nuestro país.
Pero ya viendo estas deficiencias de inicio, de todas maneras nos genera preocupación. Y más aún cuando, como hemos visto en los últimos días, el problema no es necesariamente del gabinete, el problema está en el propio presidente. Hay 3 personas muy importantes que han emitido pronunciamientos y cartas dirigidas al presidente de la República que nos genera mucha preocupación. Y me refiero al renunciante ministro del Interior, Avelino Guillén, a la renunciante premier Mirta Vázquez y también al renunciante secretario general de Palacio de Gobierno, el señor Carlos Jaico. Los 3 han coincidido que al interior del gobierno, en Palacio, hay un desgobierno, donde hay una lucha interna por querer demostrar quién está más cerca al presidente y el presidente a quién escucha más. Cuando el presidente a quien debe escuchar es a los ministros. Yo cuando era presidente, más de una vez los periodistas me decían, ¿quiénes son sus asesores? Los ministros. Si quiero tomar una decisión en el tema educativo, consulto con el ministro de Educación. En el tema energético, consulto con el ministro de Energía y Minas. Y así cada uno de los sectores. Pero se han tomado una serie de decisiones en el Palacio de Gobierno, donde el ministro del sector recién se ha enterado por los medios de comunicación. Como decía la propia premier, que se han dado, por ejemplo, entrevistas sumamente importantes, incluso de carácter internacional, a la CNN. Y la premier recién se enteró cuando estaba ahí el presidente dando declaraciones donde vimos todos un papel lamentable y vergonzoso en esa entrevista de parte del presidente Castillo. Pero la premier ni enterada. Cuando yo como presidente iba a dar una entrevista, pedí al premier, como a todos los ministros, que me den una ayuda a memoria de cada ministerio, para que si me hacen alguna pregunta referida a un tema, tenga los elementos de juicio para poder responder. Dar una entrevista, como las 3 que ha dado la semana pasada el presidente, sin conversar previamente con sus ministros, definitivamente lleva a las consecuencias que ha conseguido. Después de 6 meses el presidente habla con la prensa y en vez de quedar mejor, queda peor que cuando no hablaba, porque no habla con sus ministros. Entonces la única posibilidad de que el actual gabinete tenga un éxito que requerimos todos los peruanos es que el presidente deje de jugar con 2 instancias, con la instancia formal de los ministros y con la de sus asesores en la sombra, que lo han dicho, que hay un gabinete en la sombra, que está conformado por asesores que nadie conoce y que toma decisiones importantísimas para el Perú, pero como son asesores, no asumen ninguna responsabilidad. Eso no puede ser. Presidente, usted mismo ha dicho que está aprendiendo a gobernar. Y hacer las cosas bien solamente es cuestión de criterio y buena voluntad. Es como, por ejemplo, los seres humanos. ¿Acaso nos enseñan, hay escuela para ser padre o madre de familia? Pero hay padres buenos y padres malos. Entonces los padres malos podrían decir, es que yo no he ido a una escuela de padres de familia. Y por eso no paso pensión a mis hijos, por eso no los atiendo, no los alimento, no les doy buena educación, porque no he ido a una escuela de padres de familia. Por favor, cuando hay interés por el país, voluntad y rumbos y objetivos claros, no necesita una inducción como usted está pidiendo. Entonces está en sus manos actuar de manera correcta, dejar de lado a esos asesores en la sombra y trabajar de la mano con sus ministros. Y si un ministro no trabaja bien, se lo cambia. Pero sabemos de quién es la responsabilidad, porque ahora la responsabilidad está bajo la oscuridad y la sombra. Entonces, la crisis política se van a superar cuando usted sea transparente, cuando usted, presidente, trabaje con sus ministros en bien del país,
lo que no ha estado haciendo en los últimos 6 meses, que nos han generado dudas, muchas dudas, sobre corrupción en el más alto nivel, que es la Presidencia de la República, con lobbies que se tratan los contratos directamente con el presidente o su secretario general, con dinero que se encuentra en los baños de Palacio y con reuniones clandestinas que de ninguna manera los peruanos podemos permitir. Pero si bien el Ejecutivo nos generaba sorpresa ayer cuando la gente estaba preocupada y concentrada en el partido de fútbol, el Congreso no se quiso quedar atrás. Y el Congreso también hizo de las suyas. En el Pleno, que es la máxima instancia del Congreso, han aprobado así una ley que va directo al corazón de la reforma por la calidad de la educación universitaria. No puede ser que cuando se ha visto cómo ha ido mejorando poco a poco con esta reforma universitaria la educación superior en nuestro país, se quieran tirar todo abajo los congresistas. Eso es inaceptable. ¿A quién representan, por favor, señores congresistas? ¿Representan al pueblo o representan a las mafias que han manejado la educación en los últimos años? Esas mafias que a través de la Asamblea Nacional de Rectores hacían lo que les daba la gana con la educación. Esas que permitían que rectores, con el esfuerzo de la pensión de los estudiantes, se pagaran millones de soles de sueldo mensual. Esa Asamblea Nacional de Rectores que permitía que las universidades desempeñen sus funciones y nadie verificaba sobre la calidad educativa. Y teníamos profesionales que se hacían con el esfuerzo de los padres o de los propios estudiantes para estudiar 5 años y que terminen haciendo cualquier cosa menos el desempeño de la profesión porque nadie los quería contratar por su bajo nivel de calidad universitaria. Ayer el Congreso en el Pleno ha votado por precisamente destruir la SUNEDU y regresar al sistema de la Asamblea Nacional de Rectores que tanto daño ha hecho a la calidad educativa. Y miren, cómo cuando hay intereses subalternos, ahí no hay discrepancias. Escuchamos que en las cámaras cómo se pelea, cómo discuten, cómo se atacan los partidos de derecha, Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, Renovación Popular, de López Aliaga, cómo se pelean hasta se amenazan de muerte con la facción de Perú Libre de Cerrón, ¿no? Uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha, pero cuando de intereses particulares para proteger las mafias que siempre han manejado las universidades, ahí se ponen de acuerdo. Ayer votaron 69 congresistas a favor de esa puñalada que le han dado a la SUNEDU. Pero miren, de los 69 han votado 21 de Perú Libre. Todos los congresistas de Fuerza Popular, los 24 de Fuerza Popular, votaron a favor de este atentado contra la educación. Los 9 congresistas de Renovación Popular. Es decir, de los 69 votos a favor, solamente en esos 3 partidos, de extrema derecha y de extrema izquierda, han votado juntos, de la manito. Y ahí sí no hay discrepancias. La ideología se pone a un lado cuando hay un interés económico por perjudicar no solamente el presente, sino el futuro, porque la educación es el futuro de todos los peruanos.
Entonces, cuando vemos este tipo de actitudes del Ejecutivo con un presidente que permanece en el anonimato para tomar decisiones, con un Congreso que se pone de acuerdo para atentar contra lo más importante de una sociedad, que es la educación. ¿Qué hacemos? Es ahí donde la ciudadanía tiene que hacer sentir su voz. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, denunciando esta actitud totalmente contrario con los intereses de la población. Ese pueblo al cual usted tanto se refiere, señor presidente, no quiere este maltrato, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Esta ley, si se aprueba así, sin escuchar a nadie, porque hay especialistas, los que más saben de educación en el país, dicen que es malo lo que está haciendo el Congreso con esta ley. Pero no solamente, Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas en el tema educativo, también rechaza lo que está haciendo el Congreso. No puede ser. No regresemos a los males de antaño, gracias al Congreso, que es la representación popular. Entonces es la ciudadanía que tiene que decirles basta. De diversas formas, saliendo a la calle cuando haya que salir, levantando la voz cuando haya que levantar la voz, organizándonos, como estamos organizándonos aquí como sociedad. Aquí estamos organizándonos a través de un partido político. Estamos avanzando según los requisitos del Jurado Nacional de Elecciones. Y seguramente en marzo, a más tardar en abril, presentaremos todos los requisitos para que nos reconozcan ya como partido político nacional, Perú Primero, donde llevemos la voz de los ciudadanos que están decepcionados con el actual gobierno, donde llevemos la voz de ciudadanos que sienten que este Congreso, con estas decisiones, no nos representan. Un partido que pueda condenar sin ningún problema cuando algún gobierno es dictatorial, como el de Cuba, como el de Nicaragua y como es Venezuela, que tiemblan el actual gobierno de decirles que son dictaduras. Pero un gobierno que también, a pesar que fomenta la inversión privada, respalda a la empresa privada, cuando la empresa privada hace algo mal, no tiene ningún problema en decir por su nombre que lo que ha hecho Repsol con nuestro mar peruano es un crimen de lesa humanidad y que se debe pagar con la máxima sanción. Es decir, un partido que esté siempre de parte del Perú. Eso es lo que queremos como sociedad. No estar parametrando nuestra opinión en función de que se va a ver mal de la izquierda o se va a ver mal por la derecha. Simplemente hacer lo adecuado en función de lo que es mejor para el país, lo que es mejor para el Perú primero. En ese sentido vamos a seguir trabajando. Confíen en nosotros, así como lo hicimos en el gobierno, y tomamos decisiones duras que afectaron muchos intereses y que generaron venganza y que la seguimos sufriendo hasta la actualidad, pero que nunca han bajado nuestro temperamento y decisión de trabajar por el Perú. Así queremos trabajar a futuro de manera organizada, como lo venimos haciendo a través de la formación de este partido. Súmense a esta iniciativa, súmense a los que pensamos que el Perú debe ser primero. Dejemos de lado estas prácticas atentatorias contra la dignidad de los propios peruanos que vemos que está tomando últimamente el Ejecutivo, como también el Legislativo a través del Congreso. Los peruanos somos una gran mayoría que queremos un destino diferente para el Perú. Solamente nos falta organizarnos para tomar las riendas y las decisiones más adecuadas. En ese camino estamos. Y en ese camino
pedimos la suma, la colaboración de todos los peruanos y peruanas de bien que quieran la verdadera transformación del Perú a una sociedad más justa, igualitaria, donde todos tengamos las mismas responsabilidades. Así que gracias y nos volveremos a ver el próximo miércoles siempre por este medio. Gracias a todos ustedes y seamos vigilantes, ahora más que nunca, porque gobierno y Congreso están poco a poco minando la confianza que teníamos en ello. Así que fuerza y seguimos trabajando todos juntos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.